Yo no voy a soltarte una cantidad así sin saber de qué se trata. Yo tampoco. No puedo decir nada. Mira, Si te tú... prometo que si el chisme vale la pena, te voy a dar lo que me pides sin chistar. Ahora, eso sí, me tienes que dar un adelanto, ¿no? Bueno, que conste que me vas a cumplir. ¿Cuándo no lo he hecho? Gabriel fue el que mandó a matar a los Ferrero para que Brenda heredara todo y luego quedárselo él. Pati, dime algo nuevo. Desde hace mucho tiempo yo me lo imaginaba. No, pues que tú no sabes a quién contrató para hacerlo. ¿Y qué crees? Yo sí. Si agarran a los ejecutores y ellos sueltan la sopa, bye bye, Gabriel. Está bien. Voy a darte el dinero, pero pobre de ti si me sales con puras mentiras, ¿eh? No mentiría en algo tan serio. Y por supuesto, está de más pedirte que nadie, por ningún motivo, sepa que te enteraste por mí. ¿No te importa que por tu culpa se hunda Gabriel? ¿Por qué debería de importarme? Mi corazón y lealtad está con papá, no con él. Eres la mujercita más traidora y convenenciera que he conocido en toda mi vida, ¿eh? Te llevas de calle a todas, hasta a mí. ¿Y eso es mucho decir? ¿De verdad? Debo tomar eso como un halago, supongo. Por supuesto. Mira, yo voy a ver que me traigan el dinero. ¿O prefieres que te traiga 30 monedas de plata? Porque eso fue lo que le dieron a Judas por su traición. Ay, no, eso ya es del tiempo de las cavernas. Lo que se usa hoy en día es riguroso cash. Y lo quiero en billetes de a 100. Ahora sí se me empieza a notar un poco la pancita, ¿no? Sí, pero no mucho. Lo bueno va a ser en unos meses cuando parezcas rinoceronte. Ay, si te estás burlando, pues fíjate que no me importa, porque a mí sí me da mucha ilusión verme bien panzona. Yo la verdad no sé si quiera tener hijos algún día. Pues claro, vas a querer. Imagínate si no, sin hijos no vas a poder tener una verdadera familia. No sé. Es que me da miedo que por todas las porquerías que me metieron en la clínica, bueno, y las que me metí yo después, no sé, no nazca bien. Bueno, eso ya lo hablarás con el médico cuando llegue el momento. Sí te conté que Joseph va a ir a la casa esta noche. Se lo voy a presentar a mi papá. ¿Cómo? Ay, eso quiere decir que la cosa va en serio. ¡Ay, Ana! Bueno, al parecer, la descosida aquí presente encontró a alguien que se la aguante. Obviamente no lo voy a dejar escapar. Me estoy sintiendo mal otra vez. Pues dile a tu doctor, ¿a mí qué me dices? Elisa, te estoy diciendo que me estoy sintiendo mal. Yo ya no sé qué creerte, Roberto. De verdad estás peor que el cuento del lobo y el pastorcito. A ver, ¿qué crees? ¿Que te estoy tomando el pelo? Puedes estar reteniendo líquido por algo sin importancia. Y dime una cosa. Si me volviera a enfermar, no te importaría, ¿verdad? Después de cómo te has portado conmigo, ¿debería de preocuparme por ti? Claro que sí, sigo siendo tu esposo. Ay, Roberto, ya cámbiale a tu canción. Mira, de verdad no quiero que te pase nada malo. Pero no me interesa nada que tenga que ver contigo. Mejor ve con Fernanda, tu protectora. ¿A mí qué me dices? Elisa. Mañana, a más tardar, espero que quede resuelto el problema de Pompano Beach y podamos reanudar la obra. Pues sí, que Dios te oiga. Sí, porque ya suficientes problemas hemos tenido, ¿no? Bueno, muchos tampoco. Lo más importante es que los hemos resuelto, todos. Yo nada más espero que no vuelva a haber otro contratiempo. Imagino yo a Fernanda metiéndonos el pie más adelante. No creo que Fernanda sea tan estúpida como para ir en contra de sus propios intereses. Pues así se ha estado comportando últimamente y ya nada de lo que pueda hacer me extrañaría. Claro. Ella es la mamá de tu hijo, ¿no? Necesito que vayas al banco en este momento. Por favor, Mirna, cámbiame ese cheque. Ah, ok. Fernanda, ¿tú para qué necesitas tanto cash? Es lo que me van a cobrar por darme una información crucial. ¿Cuál información? Patricia descubrió a quién contrató Gabriel para matar a Adalberto y a su mujer. Me va a dar el dato a cambio de ese dinerito. Entonces sí fue él.
Por supuesto, Mirna. Eso ya se sabía. Que lo interesante es saber quiénes se encargaron de hacer el trabajo sucio por él. Uy, pobre Gabriel, ¿eh? Digo, no es que él me caiga mal, pero ya le llegó la hora. Ay, es que si él hubiera aceptado la oferta que yo le hice, sería otra historia. Bueno, ni modo. Que se friegue. Sí, me imaginé que ya estabas en tu casa. Sí. La verdad es que me siento mucho mejor estando aquí otra vez. Pero inevitablemente te extraño mucho, Tania. ¿Por qué no hayas con quién más platicar? Parte de tu triste historia, Alonso, es que no tienes amigos. No, ¿verdad? Todos los amigos que tenía se alejaron de mí porque les bajé a sus amigas. ¿Ves? Estás cosechando lo que tú sembraste. Ya ni llorar es bueno. Ya ni llorar es bueno. Pero bueno, Tania, no seas malita y ven a verme. Ándale, alegrale los ojos a este pobre enfermito. Yo no me voy a poner a la relación de Patricia con mi papá. ¿Y eso? ¿Qué ganaría? Él va a seguir con ella y Patricia ya se instaló en su cuarto. Uy, de solo pensarlo se me activan las náuseas. Tú sabes que mi papá de cualquier modo va a hacer lo que se le venga en gana. Y estar casado con Fernanda a andar con Patricia, yo prefiero 1000 veces a tu hermana. Sí, pero nunca la va a tomar en serio. Yo no estaría tan segura. Hasta de pronto un día se casan. Tú sabes que los viejitos son capaces de cometer locura y media. Pues creí que detestabas a Patricia. No tanto. Ahora somos medio amiguis. Ay, a ti ni quien te entienda, ¿no, Ana? Si no puedes contra tu enemigo, únetele. Ay, bonita filosofía. A ver si no terminas de amiguis íntima de Fernanda. Con ella no. Con ella nunca voy a dejar de sentir un deseo inmenso de retorcerle el pescuezo. Y me tocará en otra vida porque como les prometí a ustedes que ya no lo voy a volver a intentar. Pero eso sí, todas las noches voy a rezar porque se abra la tierra y se la trague. Cambiando de tema, Roberto se ha convertido en un problema mayúsculo. En lo personal, por lo que pasa con Elisa, y en la oficina se ha vuelto un prepotente, un holgazán. Claro, como se siente protegido por Fernanda. Ella solamente lo hace para que no le dé el divorcio a Elisa. Cree que así nos afecta. ¿Y no? No, vamos a ignorarlos. Elisa y yo vamos a vivir juntos, esté o no esté divorciada. Da lo mismo. Bueno, tú también te vas a divorciar, ¿no? ¿Quién, yo? Sí. ¿Quién dice? ¿Brenda? ¿Ah, sí? No, Brenda está un poco alterada por lo de sus papás, pero los problemas que tenemos los vamos a solucionar. No importa el problema, es más inmenso el amor que nos tenemos. Qué bueno. ¿En serio vas a echar de cabeza a Gabriel? No, a él no. A los asesinos de Adalberto. Es el castigo que se merecen, ¿no crees, Mirna? Bueno, pero a quien te interesa perjudicar es a Gabriel, yo lo sé. No, y a Alfredo. Gabriel contrató a esa gente, pero jura que fue por instrucciones de su papá. O sea, si yo logro deshacerme de los dos, podría ser totalmente libre. Entonces sí vendería mi parte de la constructora. Nos largamos del otro lado del mundo y empezamos de nuevo. ¿Te parece? Eso es lo que deberíamos haber hecho hace mucho tiempo con los del Pino o sin ellos. Yo te lo he dicho. Bueno, ve algo. Ok, Belén. Me urge enterarme del chisme completo. ¿Qué sentido tiene que te pongas a llamarme? Habíamos quedado en no vernos más. Te extraño, Tania. Ya te lo dije. Me haces falta como el aire que respiro. Tú no necesitas a nadie. Bueno, el tiempo hace que las cosas cambien. Mira, no estoy enamorada de ti. Yo te quise mucho, pero eso ya pasó. Y ahora no podrías querer lo que soy ahora, ¿verdad? A veces solamente veo tu lado dulce y
y se me olvida tu parte fogosa. No se trata de eso, sino de... Esa Tania a la que le gustaba que le hiciera el amor 2, 3 veces al hilo. A ver, si lo que quieres es hacerme sentir mal, creo. No. En lo absoluto, Tania. Mira, mejor te dejo, sí, ya me voy. Ya coincidiremos y me va a dar mucho gusto verte. Que tengas un bonito día. Muchas bendiciones. Mira, ya se lo dije a Fernanda y te lo repito a ti. Si yo no puedo casarme con Francisco, no me importa. Porque un papel no va a cambiar nada entre nosotros. Estamos comprometidos y vamos a casarnos cuando se pueda. Y para que lo sepas, Francisco y yo decidimos irnos a vivir juntos. Mira, si me estás diciendo esto o me estás mostrando eso, para hacerme enojar no lo vas a conseguir. Mira, a mí me da igual lo que tú y Fernanda piensen. Francisco y yo nos vamos a ir a vivir juntos. No, este es el colmo del descaro. No me interesa tu opinión. Mira, Elisa, ojalá y no te arrepientas de lo que estás haciendo, ¿eh? Ay, Roberto, no te queda esa actitud de víctima. ¿Dónde está la Elisa que conocí? La buena, la humilde. Aquí está, enfrente de ti. Pero una cosa es ser buena y otra cosa es ser tonta. Y yo he sido buena con la gente que se ha portado bien conmigo. ¿Y tú? No te has portado bien conmigo.